tomado los 10 minutos que dijimos. Muchas gracias. Seguimos. Sí, gracias. Antes de poder continuar con el material que se está cubriendo y Dr. Bob continúa, quiero tomar rápidamente un paréntesis, hacer un paréntesis para hacer varias cosas. Una de ellas es, quiero llevarles nada más así de una manera muy breve a lo que viene siendo la página de internet de la que estamos hablando. Ya les mencioné a ustedes que el nombre de la página es Comentario Bíblico Gratuito, ahí está enfrente de ustedes, que viene de la de inglés. Cuando hablan español ya viene para acá. Y nada más quiero mostrarles lo que encuentran en la página. Básicamente son estas 4 ventanas, se acaba de agregar esta verde, pero estas 4 ventanas que ven aquí, desde las 2 azules, las 2 rojas, es de que esta azul primera, si ustedes observan, es lo que es Antiguo Testamento. El ministerio de Dr. Bob es exclusivamente Biblia, es todo lo que es Biblia. Entonces, él lo que ha hecho a través de más de 50 años es poner esos comentarios, tanto por escrito como por audio y por video también. Entonces, si ustedes van al escrito, se van a dar cuenta que aquí están los libros de la Biblia. Estamos todavía faltos de unas 6 o 7 libros del Antiguo Testamento que no se han traducido. Estamos trabajando en la traducción, pero la mayoría están. Entonces, cuando ustedes vienen a, no sé, cualquiera de estos libros, Jeremías, por ejemplo, ahí van a encontrar el comentario en Jeremías y encontrarán que es capítulo por capítulo. En fin, ya ustedes pueden indagar ahí toda la cuestión de versículo por versículo en ese aspecto. Entonces, hagan de cuenta que eso es otra vez, eso es parte de ello. El Nuevo Testamento, exactamente lo mismo, ¿sí? Tanto lo escrito como el audio, como el video. Entonces, lo que hemos hecho, porque hemos colaborado, y él ha sido mi mentor, mi pastor, y ha sido la persona que me ha discipulado por aproximadamente unos 30 años, un poquito más de 30 años. Entonces, es obvio que la influencia de él ha moldeado mucho mi teología y mi ministerio pastoral. He pastoreado desde 1990, tengo mi trayectoria como plantador de iglesias. Entonces, todo esto lo menciono, la única razón que menciono esto es porque en cuestión de audio y de video es lo que es el material que yo he producido, que viene de ahí. Entonces, no es el material de él donde él habla en el audio y el video, pero por la cuestión del idioma obviamente, pero ahí está todo disponible. Cuando ustedes van al video, ustedes van a encontrar los videos otra vez, libro por libro, y ustedes pueden verlo ahí. El seminario, el curso, aquí está, como se los mencioné al principio. Ustedes al aplanarle van a ver las 3 selecciones enseñadas por él, subtituladas al español. Entonces es lo que les invitamos a que, si gustan ustedes ya con tiempo, verlo. Y la otra cosa que él va a hacer referencia, y lo hizo ayer, es esta sección de los temas especiales, porque los temas especiales simplemente son diferentes temas teológicos y doctrinales que emanan o que vienen de los comentarios. En el comentario él empieza a elaborar y a describir el comentario, pero llega a una palabra, por decir, santificación. Entonces, en lugar de él en el comentario expander y explicar lo que es la santificación, él pone un link, pone un enlace, y el enlace te manda aquí, y la razón es para que el comentario no se haga tan largo. Entonces te saca del comentario para que vayas al tema especial y luego continúes en el comentario. Entonces esa es una extensión del comentario. Entonces todo esto que está aquí, 700? 760, I think. Ok, son como unos 760 temas especiales, diferentes doctrinas. El día de ayer o antier, no recuerdo, alguien me habló de Nueva York por teléfono y me dicen, hey, y esta fue la pregunta, es un pastor de Nueva York, me dice, oye, Dr. Bob ha escrito algo con respecto a predestinación y libre albedrío. Claro que sí. Entonces me fui a lo que es el tema especial, le hago clic, y en este caso, nada más para que sepan lo que es, están por alfabetización. Entonces hagan de cuenta que, por decir, si van a ese tema, aquí están los temas, nada más lo uso como ejemplo este. ¿Ya me lo pasé? Ok, quizá. Entonces, este es el tema especial. Y aquí es el punto. Acuérdense, esto viene del comentario, ¿verdad? Donde la Biblia mencione predestinación o haga referencia al libre albedrío, él pone un link ahí en el comentario y los manda para acá. Entonces, cuando tú vives, y esto es lo que le mandé al pastor de Nueva York, tú le aplanas aquí y ahora vean todo lo que ha escrito el referente. Entonces, en lugar de meter todo esto en el comentario, porque si no el comentario sería súper largo, ¿verdad? Entonces lo pone acá
para que veas específicamente esto. Pero aquí está el punto, y esto es lo que recomendé al pastor que hiciera, y es lo que recomiendo a ustedes, si esto lo quieren considerar en su estudio personal, estudios bíblicos, preparación de sermones. Esta es la recomendación, o esta es la manera en que yo lo uso. Otra vez, supongamos que estamos hablando, no sé, Efesios va a hablar de predestinación, obviamente, Romanos va a hablar de predestinación. Cuando aparece el link ahí, y si yo deseo profundizarme, yo vengo aquí, agarro este tema especial, y obviamente, ahora sí, voy a estudiarlo, pero aquí está el punto. En el caso del pastor que me habló, él no me habló preguntándome de un pasaje de la Biblia, él me habló preguntándome directamente de este tema. Entonces, eso implica que yo nada más le mandé lo que me pidió. ¿Me está pidiendo el tema? Ahí está. Pero lo que le recomendé, y es lo que le recomiendo a ustedes también, es de que conforme ven el tema especial, se van a dar cuenta que hay un montón de referencias bíblicas. ¿Ven los pasajes que están ahí? Porque estos son los pasajes paralelos, y es lo que está hablando. Como aquí, el punto, aquí no queremos saber qué es lo que tú y yo pensamos de la predestinación, de la elección o del libre albedrío. Eso es, otra vez, es importante lo que tú crees, eso es importante lo que yo creo. Pero aquí lo que queremos saber es, ¿qué dice quién? La Biblia. Entonces, cuando yo digo, ok, esto es lo que es la predestinación, cuando yo digo eso en un culto, en un sermón, en una conferencia, cuando yo digo eso, lo que está diciendo Dr. Bob es que debe de haber la libertad, número uno, de que yo debo de decir, esta es la razón por qué digo que la predestinación es esto, esto y esto y esto, o libre albedrío es esto. ¿Me explico? La explicación que yo dé, tengo que tener la referencia bíblica. Ustedes como audiencia o como iglesia, yo espero que me den esa libertad de explicar por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo con respecto al tema que sea. Número uno. Número dos, yo como conferencista, como pastor, como orador, predicador, tengo que darle a la iglesia la libertad de que ellos me pregunten a mí de dónde sacaste esa conclusión. Entonces, aquí está mi conclusión. Esta es la razón por qué afirmo esto. Y entonces, si tu opinión es diferente a la mía, otra vez, lo cual probablemente va a suceder, el problema no es que sea diferente la opinión. El problema es que no tengamos manera de documentar de dónde sacamos nuestra opinión con respecto al tema. Entonces, por eso es que Dr. Bob lo que hace es que él va a documentar bíblicamente hablando lo que él entiende de esto. ¿Sí ven la diferencia de que no está él nada más diciendo lo que él piensa? Él está diciendo, esta es la razón por qué pienso de esta manera. El problema de la predicación de hoy en día es que no sabemos o no compartimos por qué decimos lo que decimos. Ahora, lo interesante de esto, y no lo ha dicho pero lo va a decir, es de que la mayoría de los sermones, los pastores no están echando mentiras, no estamos mintiendo. El problema es que estamos diciendo verdades que no tienen nada que ver con el texto que escogimos para decir esas verdades. Ese es el problema. Entonces, eso potencialmente es difamación, porque estamos diciendo algo que el autor, en tus palabras, si Mateo o si el apóstol Pablo se sentara en uno de sus cultos y nos escuchara predicar Corintios, nos escuchara predicar Filemón, va a decir Pablo, a ver un momento, time out, yo nunca dije eso. ¿Por qué estás diciendo eso? Yo nunca dije eso. Otra vez, el pastor no está echando mentiras. Lo que está diciendo es verdad, está diciendo principios bíblicos o lo que sea. Pero, el punto simplemente es que la invitación es que cuando vengan a un tema bíblico, a un tema especial, parte de la razón por qué hay tanta referencia bíblica, una vez más, es porque la invitación es que ahora nos demos el tiempo de indagar esos pasajes que está documentando Dr. Bob, para ver el paralelismo, ¿me explico? O sea, ¿dónde más dice Pablo con respecto a esto? ¿Dónde más dice Jeremías con respecto al tema que estemos hablando? ¿Tiene sentido esto? Sí, más o menos estamos viendo eso. Entonces, aquí está la información, es parte de ello. Lo último que quiero comentar es esto, con respecto a la página. Déjenme regresar al principio de la página. La otra cosa es de que aquí en la de español, hemos hecho conferencias a través de los años, y por eso esta que está aquí del verde que acabamos de agregar, son conferencias en diferentes temas, desde matrimonios, revitalización de la iglesia, conferencias de predicación expositiva, en fin, ahí están esos también en ese verde. Pero esto es lo que quiero que vean. Antes de que empezara la pandemia y el trabajo que hemos hecho juntos, y he trabajado con Dr. Bob, hablamos acerca de la posibilidad de empaquetar su enseñanza a través de un certificado en estudios bíblicos. Entonces, antes de la pandemia, el Señor en su designio y en su providencia nos permitió crear este certificado de estudios bíblicos. La filosofía de Dr. Bob desde un principio, desde que él inició hace 5 décadas atrás a hacer todo este proceso,
fue que él él lo escribió y lo ha escrito, por eso son 48 idiomas, lo ha escrito pensando, la audiencia que él tiene en mente es el pastor, es la ama de casa, es el trabajador de una oficina, maestro de una escuela, que vive o que radica en países donde no hay recursos para estudiar la Biblia, no hay educación teológica. Es el misionero que está al sur de Chile o que está en Uganda. Entonces, por eso la inversión de estos idiomas. Pero aquí es el punto. Esta es una organización, un ministerio no lucrativo. Entonces, todo es completamente gratis. No ha sido gratis hacer esto porque el Señor ha provisto gente que ha donado al ministerio. And you have said before about $2 million? 2.5. Como unos 2.5 millones de dólares es lo que ha costado hacer esto, porque cada traducción hay que pagar traductores para hacer esto. Ahora, la razón que estoy mencionando esta cuestión, que no es lucrativa, que es gratis, es porque este certificado de estudios bíblicos que se creó y se lanzó antes de que empezara la pandemia lo que hizo es que tomó el certificado y lo hizo explotar, porque no solamente es gratis, pero es buena educación de una persona, obviamente, que conoce la Biblia, pero el Señor nos permitió por los últimos 2 años y medio conectar con 27 países. Estamos en seminarios que probablemente presencialmente no entraríamos, en China, en Pakistán, en Indonesia, países donde la población es obviamente muy alta en cuestión del Islam. Estamos en muchos países de Latinoamérica, obviamente, pero aquí está el punto. La filosofía ha sido de crear estos estudios bíblicos o este certificado para que sea autodidáctico. Lo ofrecemos como clases establecidas o sistematizadas, lo hacemos, estamos por iniciar lo que es el nuevo ciclo escolar. Estuvimos en mayo en Viña del Mar, en Chile, donde graduamos 18 pastores. El año pasado fuimos a la Ciudad de México, graduamos 79 pastores. Si ustedes quieren hacer el programa, venimos a graduarlos aquí si quieren hacerlo. Entonces se pueden conectar a las clases donde las enseñamos en vivo, las enseña él en inglés, yo las enseño en español, diferentes días, el mismo programa. Estamos por hacer 1 Corintios, capítulos 1 al 8, y él enseña el martes la clase en inglés, obviamente yo soy en la clase con él, soy parte de la logística, y yo el jueves repito el mismo material completamente en español. Entonces vamos así a la par, un día con otro, y estamos enseñando las clases, pero también están diseñadas para los pastores o las personas que no tienen acceso a la internet, de tal manera que podemos mandarles los videos, mandarles el material en correo electrónico, de tal manera que la persona puede tener acceso a ello en lugares donde no hay internet. En Chile, por ejemplo, tuvimos un pastor que viajaba 2 horas cada semana se iba a un McDonald's y se iba para conectarse a la clase, para poder ser parte del certificado. Lo conocimos en la graduación y porque toda esa gente la conocimos virtualmente y finalmente los podemos conocer en persona. Entonces, el punto es ese, el punto es que cuando llegan aquí a la página, ven aquí el enlace, certificado, le aplanan y ahí está la explicación del certificado, cómo funciona, cómo lo ofrecemos y todo eso. Eso está disponible, como les digo, estamos por iniciar esto. Si les interesa o si ustedes al navegar la página dicen, hey, a mí me interesa este libro, este comentario, se los mandamos completamente gratis en PDF. Si ustedes tienen la habilidad o sus hijos o sus nietos de descargar cosas, las pueden descargar, no hay ningún problema. Nada más lo único que pedimos es que no vendan absolutamente nada, ¿verdad? Es lo único, porque nosotros no cobramos, pero no queremos que se venda absolutamente nada de esto. En fin, todo esto está disponible aquí en la página. La cosa que ven aquí en este rectángulo azul es que aquí, si ustedes le aplanan inscríbete aquí, es donde ustedes pueden inscribirse, y inscribirse significa nombre, apellido y correo electrónico. Y si ustedes se ponen aquí, se ponen en la lista, en la base de datos de nosotros, cada semana mandamos un correo electrónico con lo que estamos haciendo, con lo que acabamos de hacer, material, estudios bíblicos, en fin, todo eso, comentarios, y los mandamos por correo electrónico masivamente. Entonces, si les interesa, ahí se pueden inscribir. Si les interesa el certificado, ahí se pueden inscribir. Van a recibir un correo con mi dirección y me pueden contestar y decir, hey, me puedes mandar esto o lo que sea. En un ratito más les doy mi WhatsApp para que tengan mi WhatsApp también y pueden obviamente contactarme de esa manera. ¿Todo está bien? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Tiene sentido esto? Ok, estamos para servirles y queremos obviamente escuchar de ustedes. Brother Bob. Go back to, yeah, you got it there. During the break, one of the pastors asked me to talk about the revelatory triangle.
Uno de los pastores durante el descanso que tuvimos me preguntó si podía hablar acerca del triángulo revelatorio. So if we're going to be dealing with this section called the Bible, En el cuaderno de trabajo, que muchos lo tienen, algunos no, estoy en la sección de la Biblia. and so the number A is God exists and He wants us to know Him. Amen? Esta letra A dice, Dios existe y quiere que le conozcamos, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿No? A ver. Ya. Now the second question is, how has He revealed Himself to us? La segunda pregunta es, ¿cómo es que Dios se ha revelado a nosotros? Now in theology, we call this the revelatory triangle. En el contexto teológico llamamos a esto el triángulo de la revelación de Dios. God has acted or spoken Himself to reveal Himself. Dios ha actuado a través de la historia para revelar su persona. Creation, the Exodus, the Mosaic Law. La ley de Dios, el éxodo, la creación. So, no human discovered God, God revealed Himself. No hay alguien que pueda descubrir a Dios por sí mismo, Dios tiene que revelarse a él. Then He chose certain human beings to record and explain His revelations. Y después, número 2, es que él ha escogido a ciertos hombres para registrar y explicar esas revelaciones de Dios. We call this inspiration. Esos son los que dijimos al principio que esta es la única persona inspirada en el estudio de la Biblia. Inspiration has ceased with the death of the apostles. Cuando los apóstoles murieron, es cuando la inspiración cesó de existir. Ya no existe esto. No one is inspired today. Hoy en día no hay nadie que esté inspirado. Then the Holy Spirit is given to every believer to understand what was written. Y el tercer componente del triángulo es que el Espíritu Santo es el que ayuda al lector o al oyente a entender la revelación que se ha presentado. And we call this illumination. Y eso es lo que llamamos iluminación. Now, the Bible does not contradict itself, right? Todos estamos de acuerdo que la Biblia no se contradice a sí misma, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso? But human beings do contradict themselves. Pero como seres humanos sí nos contradecimos a nosotros mismos. So, inspiration is superior to illumination. Eso implica que la inspiración, la Biblia, es superior a la iluminación. Now, I want to make this illustration, and I hope it's helpful to you. Espero que esto ayude para ilustrar esto. From time to time, people say to me, the Holy Spirit told me what this passage means. En algunas ocasiones la gente se acerca y me dice, hey, el Espíritu Santo me dijo que esto es lo que significa, el significado de este pasaje. And I say to them, well, you ought to thank God the Holy Spirit speaks to you. Amen, Mi yes. respuesta es, agradécele al Señor que el Espíritu te habla a ti. And if you believe that the Holy Spirit has told you what this means, then you have to be obedient to what you believe God has said to you. Y si el Espíritu Santo te ha revelado algo, tú eres responsable de obedecer lo que el Espíritu te ha revelado en su palabra. Tú eres responsable. But I don't. Pero yo no soy responsable de obedecer lo que Dios te ha dicho a ti. Because you are not my authority. Porque tú, como persona, tú no eres mi autoridad. Now you may claim the presence of the Holy Spirit, but I have the Holy Spirit too. Sí, tú podrás decir que el Espíritu te reveló, pero cada cristiano tiene el Espíritu Santo. So this is what I say. Eso es lo que digo entonces. Can you show me in the Bible where you got that? Y aquí es donde viene la pregunta, y es lo que le digo a la persona que me dijo eso. ¿Me puedes mostrar en la Biblia de dónde obtuviste o cómo es que Dios te habló a que hicieras algo o cierta revelación? Then I get a chance to pray, read the text, study the text, and walk in the light that I have. Y otra vez, ya cuando la persona me dice, de aquí lo saqué de la Biblia, es cuando ahora yo tengo la libertad de leer la Biblia, lo que me acabas de decir, de estudiarlo, de orar y de caminar a la luz de lo que entiendo de ese pasaje. Now the rest of this first page on the Bible talks about canonization. El resto de esta sección del capítulo habla acerca de la canonización de la Biblia. The Bible is the only book in the ancient world that has some special books that are received and others that are rejected. La Biblia es el único libro en el cual existe esta combinación de libros que han sido aceptados o canonizados y otros libros que no fueron aceptados en el canon o reconocidos como inspirados. And there were so many books written by Christians who claimed to speak for God that the church had to find some way to test them. Y en este tiempo
estamos hablando en aquellos tiempos, había muchos escritos de muchos cristianos que muchos decían que otra vez eran inspirados, que Dios los había llamado a hacer esto. Entonces la iglesia se da la tarea de decir, ok, ¿qué es lo que realmente es inspirado y qué es lo que no es inspirado? So they came to a concept called the rule of faith. Y aquí es donde llegan a la conclusión de algo que se le conoce como la regla de fe. So they're going to take the teachings of the apostles Van a tomar las enseñanzas de los apóstoles and judge every book by whether they're faithful to those teachings that were revealed to the inspired apostles. Entonces, la enseñanza de los apóstoles se va a convertir como en la tabla de medida, como la plomada, de lo cual el resto de los escritos van a ser evaluados. Entonces, si este libro va en acuerdo a los apóstoles, lo consideran como algo aceptable. There were many books read by the Christians in the first century Hubo muchos libros en el primer siglo escritos por muchos cristianos that influenced the church but did not make the canon. que tuvieron influencia en la iglesia en aquel tiempo, pero no fueron canonizados o aceptados como inspirados. Let me give you two examples. Dos ejemplos rápidamente. Have you ever heard of the book called The Shepherd of Hermas? ¿Han escuchado acerca del libro El Pastor de Hermes? This is the only book that gives a background to purgatory. Ese es el único libro de aquel tiempo que da contexto al concepto del purgatorio, And the church rejected it. y la iglesia lo rechazó. Have you ever heard the book of First Enoch? ¿Han escuchado del libro Primera de Enoch? It was very popular. As a matter of fact, it's quoted in the book of Jude. Fue un libro muy popular en ese tiempo, que inclusive el libro de Judas, que es el penúltimo de la Biblia, va a mencionar o a hacer referencia a ese libro en Judas. But it was rejected by the early church. Pero fue rechazado por la iglesia primitiva. Now, Roman Catholicism says to us, we set the canon with these major church councils of the 300s. La Iglesia Católica ha dicho y dice que ellos son los que establecen el canon, especialmente con los concilios de los años 300. Those of us who are evangelicals do not agree with that. Y ahí es donde nosotros como evangélicos no estamos de acuerdo con lo que la Iglesia Católica dice. There are lists of New Testament books that begin to appear in the 180s. En aproximadamente los años 180 por ahí, aparecieron un montón de libros enlistados, lista de libros en ese tiempo. And there are several of them that are not quite like our New Testament, but very close. Y algunos de esos libros no son exactamente como los libros que tenemos en el Nuevo Testamento, pero muy semejantes a los escritos del Nuevo Testamento. Have you heard of the early church father called Athanasius? ¿Han escuchado de este padre de la iglesia allá en aquel tiempo también, Atanasio? In 367, he wrote a letter on Easter that includes exactly the books in our New Testament. En el 367, él escribió una carta precisamente en la celebración de la resurrección, que sus escritos de este libro es muy semejante a los libros del Nuevo Testamento. Now, if you're interested in more information about the canon or my recommended books, they are in your notebook that has been sent to you. Y otra vez, si quieren más información de esto, es todo lo que voy a mencionar, y quieren ver algunas referencias de libros donde pueden indagar más, aquí está en este capítulo de la Biblia. But since I believe the Bible is the only clear self-revelation of God, it's very important to me that I go to the Bible to see what it says about itself. Y como mi presuposición y lo que he afirmado es que la Biblia es la única revelación del carácter de Dios, es por eso que voy a la Biblia para ver qué es lo que dice la Biblia de la misma Biblia. There are two very famous texts. Hay dos pasajes muy famosos. 2 Timothy 3:16 Segunda de Timoteo 3:16, and Matthew 5:17 through 19. Mateo 5:17 al 19. In the Sermon on the Mount, Jesus says that the Old Testament is inspired and eternal and will never pass away. En el Sermón del Monte, Cristo afirma y dice que el Antiguo Testamento es inspirado, es dado por Dios y que nunca va a cesar de existir. But, it has been fulfilled. Pero el mismo Cristo va a decir, ese Antiguo Testamento ha sido cumplido. Now, if you've brought your Bibles, I want you to turn to Matthew 5. Mateo capítulo 5, si traen su Biblia, por favor busquen rápidamente este pasaje, Mateo 5. And beginning in verse 21 through 48 is a series of little paragraphs that start with, "You have heard it said, but I say unto you."
Matthew En este 5, capítulo 5, empezando, which verse? beginning in verse 21. En el 21, empieza una serie de afirmaciones que Cristo va a hacer. And you will see there's a series of little paragraphs that start out with, "You have heard it said, but I say unto you." Observen que en el 21 empieza una serie de afirmaciones que dice, ustedes han oído que se dijo a los antepasados, y él va a decir, pero ahora yo les digo, vean lo que dice el versículo 22, pero yo les digo, esto es lo que se ha dicho, esto es lo que yo digo. This is Jesus asserting that he is Lord of Scripture. Esta es la afirmación que Cristo está diciendo o está compartiendo, donde está diciendo, esto es lo que han escuchado, es verdad, pero ahora esto es lo que yo digo. Y la implicación es que Él es Señor sobre las Escrituras. Jesus is the ultimate revelation of the Father. To see Jesus is to see the Father. La Biblia es la revelación especial de Dios, Cristo es la revelación suprema de Dios. El ver a Cristo es ver a Dios. In this list of paragraphs, Jesus does not only disagree with rabbinical interpretations, Jesus changes the law of Moses. Cristo en este Sermón del Monte no solamente va a estar en desacuerdo con la interpretación rabínica del pasaje o del Antiguo Testamento, pero Cristo, vean esto, Cristo lo que hace en el Sermón del Monte, Él cambia el Antiguo Testamento. Now, because of this, some denominations tell me I should read the New Testament through the eyes of the Old Testament. Basado en lo que acabo de decir, algunas denominaciones dicen o afirman que debo de leer el Nuevo Testamento a través del Antiguo Testamento. And they usually focus on national Israel. Y aquí es donde se enfocan, el enfoque en el Nuevo Testamento es que quieren buscar a la nación de Israel. But I submit to you, if Jesus is the ultimate revelation of God, that we must read the Old Testament through the eyes of Jesus and the apostles. Si Cristo es la revelación suprema de Dios, entonces debemos de leer el Antiguo Testamento a través de la teología o a través de los ojos de Cristo y de los apóstoles. The New Testament is not about Israel. Y el punto es este, que el Nuevo Testamento, su enfoque o el epicentro no es la nación de Israel. The New Testament is about Jesus. El Nuevo Testamento, su enfoque, su epicentro es la persona de Cristo. We have everything we need to know in Him. En Cristo encontramos y tenemos todo lo que necesitamos para saber o para entender. And I hope you'll test me on this. Y aquí es donde les invito a que reten, a que me comprueben o me reten si acaso estoy equivocado en lo que estoy diciendo. Never one time does Jesus or any apostle ever reaffirm a national promise to Israel. En todo el Nuevo Testamento no existe una sola ocasión donde ya sea Cristo o algunos de los apóstoles reafirmen las promesas o la supremacía de la nación de Israel. The old covenant was primarily for Israel. The new covenant is primarily for the world. Hallelujah. El Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto fue en su gran mayoría para la nación de Israel, pero el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, es para el mundo entero. It is very alcanza a hard nosotros. for me to limit these lectures because I have much more information in a logical sequence. Otra vez, hay muchas cosas que me gustaría compartir, pero ahorita el tiempo lo limita. But I want to come to the next section. It's going to be Roman numeral 6 on your outline. Okay. En el número 6 romano, aquí en Keep going. el bosquejo, You can see how much I'm having to you're skipping, okay, all the way to evidence 6. for a supernatural Bible. Okay. Oh, right there. There it Okay, right is. here. Okay, este número 6, que es la evidencia para una Biblia inspirada de manera supernatural o sobrenatural. There was a time in Honduras and in Texas when we told somebody the Bible says, that made a difference to them. Hace algunas generaciones atrás, tanto aquí en Honduras como en Texas y alrededor del mundo, era fácil cuando una persona decía, esto es lo que dice la palabra de Dios, y eso creaba una cierta expectativa o un cierto tipo de autoridad que la persona tenía para con la Biblia. That is not true today. Eso ha desaparecido hoy en día. La gente no le importa. Modern secularism has taken away the general belief that the Bible is the Word of God. El secularismo de nuestra cultura ha completamente removido la idea preconcebida de que alguien en la calle o aún en la iglesia considere la Biblia como un libro de autoridad. Now, I work in a university setting, Mi trabajo ha sido a nivel universitario and it is very important that I explain Christianity in a way
that the other professors can understand and respect. Do you understand what I'm saying to Una you? de mis tareas como maestro de Biblia en un contexto universitario es que soy responsable de explicar la Biblia donde aún otros maestros universitarios, ¿sí?, respeten lo que estoy diciendo. I have been looking for empirical evidence to show the validity of a supernatural Bible. He estado buscando e indagando a través de los años lo que viene siendo evidencias empíricas para poder corroborar la creación o lo sobrenatural de la Biblia, que es un libro sobrenatural. I hope you'll look at the outline behind me as I go through these 4 evidences. Y aquí están las 4 evidencias que he encontrado para corroborar otra vez la cuestión sobrenatural de la palabra de Dios. The most important evidence we have of a supernatural Bible is predictive prophecy. La más importante es la cuestión de que la Biblia tiene profecía predictiva, o sea, se ha predecido y se ha cumplido. No other holy book in the ancient world has predictive prophecy. No hay ningún otro libro a través de la historia y a través de las religiones del mundo, libros sacros que le llaman, que tengan revelación o profecía predictiva. Now, brothers and sisters, I'm not talking about typology and I'm not talking about apocalyptic. No, I'm talking about historical prophecies. No estoy hablando de literatura apocalíptica ni estoy hablando de tipología. Estoy hablando de algo que se predijo y algo que se cumplió. And the one I like to use in a quick way with you is Micah chapter 5 verse 2. El ejemplo que quiero mostrarles, que está en la pantalla, es la referencia de Miqueas capítulo 5 versículo 2. And this is the place where the birthplace of Messiah is given. Es donde encontramos el lugar del nacimiento del Mesías. And it was an unexpected place, a very little town. Y esto fue completamente una sorpresa para todos. But Micah is an 8th century prophet. He lived in 750 BC. El año es el 750 cuando este profeta llamado Miqueas vivió, que es un profeta del siglo 8 antes de Cristo. 750 years before the birth of Jesus, the Bible tells us where he's going to be born. 750 años antes del nacimiento de Cristo, la Biblia nos dice dónde van a ser Cristo. And it wasn't easy for him to get there either. Y no fue fácil ni siquiera para él el poder llegar a ese lugar, ¿no es cierto? It took an emperor's edict and a pregnant woman traveling a lot of miles to get to Bethlehem. Lo que Dios va a usar para que Cristo nazca y se cumpla esta profecía, va a usar el edicto de un emperador y una mujer embarazada para poder llegar a ese lugar donde van a ser Cristo. And this is one of just several texts that historical accuracy proves the inspiration of Scripture. Este es uno de los muchos ejemplos que hay donde esta exactitud histórica corrobora otra vez la veracidad de la Biblia. The second evidence I want to use is the modern academic discipline of archaeology. Esta disciplina moderna académica de arqueología es otra de las evidencias para corroborar la veracidad de la Biblia y que tiene una intervención sobrenatural. Now, originally, archaeology was, let's go to Egypt, dig up all the tombs, and steal all the gold. I mean, Y arqueología a través de los años era, hey, vamos a Egipto, vamos a cavar en las tumbas y a extraer o a robarnos el oro. and of course, that happened in Central America early with the tombs of the Indians here. Aquí eso sucedió también mucho en lo que es Suramérica también, en las tumbas de los antepasados. But since then, archaeology has developed into a very scientific, organized, respected academic discipline. A través de los años eventualmente se convirtió en una disciplina académica respetada y tiene cosas serias para corroborar esto. Now, the Bible claims to be historically accurate. La Biblia afirma que históricamente es certera, que es veraz la palabra de Dios. The truth of the Bible stands and falls on its historicity. La veracidad de la Biblia literalmente se sostiene o se desacredita en la veracidad o en la manera acertada con respecto a sus eventos históricos. So I want to give you 3 examples that clearly display the accurate history of the Bible. 3 ejemplos rápidamente que va a hablar del contexto histórico de la Biblia que lo afirma esto. Now, the first is in Genesis 11. El primero de ellos es en Génesis capítulo 11. Now, when I have met some of you this week and you have told me your names, the names sounded unusual to me. He conocido muchos de ustedes esta mañana y cuando me dicen su nombre, sus nombres han sido un poquito fuera de lo común que yo estoy acostumbrado a escuchar. Because nobody I know in Texas
has that name. Las personas que conozco yo de donde vengo, los nombres de ustedes allá no son comunes o no existen, por eso es un poquito fuera de lo convencional. So would you agree with me that names are linked to a time and a place? ¿Estarían de acuerdo conmigo si les digo que nombres personales típicamente están conectados con un lugar y con un contexto histórico? And the names of children in Honduras have changed in the last 100 years. Los nombres de los niños a través de los últimos 100 años han cambiado aún en este país, ¿no es cierto? Yes? ¿Sí han cambiado los nombres de los hijos? Han cambiado, ¿verdad? In Genesis 11, we have several people of Abraham's family listed. En Génesis capítulo 11 encontramos una lista de diferentes personas conectadas con el linaje de Abraham. Terah, Nahor. Estamos hablando de Tara, de Nabor. Now we have found those same names, not the same people, but the same names in the Nuzi tablets of Syria from the same historical period. Y el punto es este, que los nombres que describe personales de los parientes de Abraham en Génesis 11 los hemos encontrado arqueológicamente hablando en tabletas de culturas contemporáneas de Abraham, que eran nombres comunes que se usaban en ese tiempo. Which gives historical evidence for the validity of the patriarchal period. Y esto lo que nos ayuda a corroborar es la veracidad del periodo patriarcal que la Biblia menciona. Another one, you know the name Hittite. Ustedes han escuchado del nombre hitita. Now, Número 2. in the Bible, they are listed as one of the tribes of Canaan, and they are also listed as a major empire to the north of Syria. En el norte de Siria es donde la Biblia lo posiciona y también como una de las tribus de Siria, del Medio Oriente en este tiempo. Now shake your head at me. Do you know Hittite? ¿Alguien de ustedes conoce el lenguaje hitita? You know that name from your Bible reading? ¿Han escuchado eso anteriormente? Sí, ese nombre lo conocen. El nombre hitita lo han escuchado, ¿verdad? En la Biblia. Sí, ok. That name never appears anywhere in the ancient Near East or any of its documents except the Bible. Este es un nombre que no aparece en ningún documento histórico a través del Medio Oriente. El único lugar donde lo encontramos es en la Biblia. Es el único lugar donde aparece este nombre. And modern liberal scholars said, the Bible just made those people up. They didn't really live. Como no hay corroboración de este grupo o de esta población históricamente hablando en otras fuentes fuera de la Biblia, los historiadores o las personas académicas seculares o liberales dicen, hey, como esto nada más aparece en la Biblia, esto lo inventó alguien en la Biblia, este grupo no es real. In 1957, an archaeological team found the royal library of this empire in central Turkey. En 1957, en el país de Turquía, un grupo de arqueólogos encontraron los pergaminos de esta generación y de este grupo de personas. In their documents, they went by two names, Anatolia and Hittite. En los documentos de esta nación, ellos se describieron a sí mismos como la nación de Anatolia y los hititas. Again, the historicity of the Bible is confirmed. Y eso confirma que el mencionarnos en la Biblia, este descubrimiento de 1957 corrobora que sí existió ese grupo One de more. personas. Uno más. You know Daniel chapter 5, Belshazzar. Aquí es donde encontramos la referencia de Belsasar en Daniel capítulo 5. Now remember, this is where the hand without an arm writes on the wall. Recuerdan que esa es la referencia cuando están celebrando y de repente aparece una mano y empieza a escribir en la pared. And people say, you don't believe that stuff, do you? Y la gente te dice, la mente secular dice, hey, ¿cómo vas a creer que de repente así de la nada se aparece una mano sin cuerpo y empieza a escribir en la pared? O sea, suena fantasioso, ¿no? We have about 14 different lists of the kings of Babylon that we have found. Existe una lista, existen como unas 14 listas que arqueológicamente se han encontrado de los nombres de los reyes de Babilonia. Belshazzar does not appear on any of them. En las listas de esos reyes que se han encontrado arqueológicamente, este nombre de Belsasar, que es el rey al que se le aparece esto, no aparece en ninguna de las listas. So again, liberal scholars or secular historians say, see, the Bible just made that up.
Y como en las listas arqueológicas documentos fuera de la Biblia, no aparece este nombre, entonces, otra vez, arqueólogos o teólogos seculares van a decir, otra vez, aquí está la Biblia, inventando cosas que no son reales. Este rey nunca existió. We have found more information in the ancient Near East since then, more documents. Después de que estas listas aparecieron, ha habido nuevos descubrimientos con respecto a estas culturas. And now we know that Nabonidus the king went to Egypt for 10 years to fight a battle. El rey Nabonidus de Egipto viaja a otra nación y sale de su entorno. And he left the crown prince in charge. Y dejó al príncipe encargado de la nación. Guess what the crown prince's name is? Adivinen cuál es el nombre de ese príncipe que dejó encargado. Belshazzar. Belsasar. Suddenly, the historicity of the Bible, with more and more information, is confirmed again and again and again. Y una vez más, aquí es donde encontramos que la veracidad histórica de la Biblia es confirmada una y otra vez. I believe we can trust this book. Y el punto es de que aún sin creer o sin involucrar la fe, históricamente, arqueológicamente, podemos afirmar que este libro es veraz. The third evidence La tercera evidencia is this book is written over about a 1600-year period in 3 languages by all kinds of people. es la coherencia del mensaje, porque fue escrita en un periodo de 1600 años, dependiendo de la fecha del Éxodo, en lo cual involucran 3 idiomas, escrita por hombres de diferentes estratos sociales y situaciones culturales, y existe, ¿qué dice aquí abajo? It's written by priests and kings and itinerant fruit pickers. Amos. Encontramos a alguien como Amós, encontramos a reyes, encontramos a profetas que lo escriben, y existe una sola unidad en cuestión de su mensaje. No se contradice. It does not contradict itself. Sigue siendo un solo mensaje en todo esto. You and I couldn't go out in the street with one controversial issue and get people to have the same message. Si saliéramos ahorita aquí a la calle a hacer una encuesta o a pedir opiniones, nunca encontraríamos una continuidad o una unidad en las opiniones. Siempre va a haber diversidad. La Biblia no tiene eso. 1600 years, 3 languages, all different kinds of people, and one message. ¿Cómo explicas que son más de 1600 años, 3 diferentes idiomas, un montón de escritores y no se contradice a sí misma? Number 4. Número 4. Wherever this book has been read, not preached, not studied, wherever it has been read, A través de los años, cuando este libro ha sido no tanto predicado o enseñado, pero simplemente leído a través de los años, it has radically, permanently, morally changed the life of human beings. lo que ha hecho el impacto de simplemente su lectura es que ha cambiado tanto la moral como la vida, el pensamiento, la cultura de hombres y mujeres a través de la historia. Es el poder que tiene la palabra. This is a powerful, trustworthy, inspired, unique revelation of the one true God. Es la única revelación la cual tiene un distintivo como ninguna otra revelación, y el poder que tiene de transformar vidas. Esa es la Biblia. Now, brothers and sisters, I wish I had time to go over some of the manuscript problems in the New Testament. No tenemos tiempo para lidiar con los problemas en la cuestión de los manuscritos del Nuevo Testamento. Vamos a avanzar. Did you bring your Bibles? ¿Trajeron sus Biblias? Sí. Would you turn to Ephesians chapter 1, verse 1? Efesios 1:1. Is that your phone doing that? I have no idea. Ephesians 1:1. You see where your Bible says to the saints at Ephesus. ¿Ven donde dice la palabra de Dios a los santos que están en Éfeso? Aquí en Efesios 1:1. Hopefully, as a serious student of the Bible, you have a study Bible. Para toda persona que quiere ser seria o quiere tomar la Biblia con seriedad, la recomendación es que tengamos una Biblia de estudio. And the margin of that Bible, it ought to say, not in the oldest and best Greek manuscripts. En las Biblias de estudio, lo que es el margen de la página va a hacer una referencia a esto que está en la pantalla subrayado, y va a decir que esto no se encuentra en los escritos originales de la Biblia. Have you noticed that there are no hellos and goodbyes in Ephesians? ¿Se han dado cuenta que en Efesios, en la carta de Efesios, no existen salutaciones o no existen despedidas? This is a cyclical letter. Eso es lo que se conoce como una carta cíclica, que está circulando. Based on the same outline as Colossians and sent on the same postal route
as the 7 letters in Revelation. Esta carta tiene o sigue el mismo bosquejo del libro de Colosenses y fue dirigida siguiendo la misma ruta postal que siguió o que llevó a cabo las cartas a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis. Now you say to me, Bob, I don't know Greek. I don't know where these problems are. Y aquí es donde ustedes van a decirme, hey, yo nunca he estudiado el griego, yo no sé dónde están todos esos problemas como esto que estamos mencionando. Please look at me. Aquí es donde quiero que me vean, véanme atentamente, por favor, todos vean. There is no manuscript error in the New Testament that affects a major Christian doctrine. A través de la Biblia no existe ninguna variedad en los manuscritos, en el idioma original griego, que afecte una doctrina principal de la Biblia. And all I say to pastors is, if in the margin of your study Bible it says, not in the oldest and best Greek manuscripts, just don't build a doctrine on that text. Okay. Y aquí es donde entra la función de la Biblia de estudio, y por eso es importante tenerla. Él está usando como ejemplo esta referencia donde dice a los santos que están en Éfeso. Lo que está diciendo es que en la Biblia de estudio, en el margen te va a decir que esa palabra Éfeso no aparece en los manuscritos originales. Alguien puso la palabra Éfeso, pero aquí está el punto. El punto es que para saber eso tienes que conocer un poquito del griego. Y le está diciendo, no necesitas saber griego para saber esto. Cuando en la Biblia de estudio te encuentras esta referencia, inclusive ahí en la pantalla ven que está la letra A. Si le aplano a la A que está ahí, es un link, me va a explicar eso. Ok, aquí es el punto. Lo que está diciendo esto, como pastores, como maestros, como estudiantes de la Biblia, cuando encontramos una variante como esta, que tiene que ver nada con el idioma original, que la mayoría no lo conocemos, la recomendación es simplemente esto, en un pasaje, no construyamos una doctrina en pasajes que están cuestionables. Okay. In the margin also is going to be parallel passages that will show you where this doctrine is taught other places. La ventaja otra vez de la Biblia de estudio, que en el margen de la Biblia te va a proporcionar pasajes paralelos donde esa doctrina, si estamos hablando de una doctrina en la cual potencialmente ahí está cuestionable la cosa, te va a mostrar pasajes paralelos donde la Biblia desarrolla esa doctrina. Entonces no usas ese pasaje para hablar de esa doctrina, pero es una doctrina bíblica, pero la usas en otros pasajes. Now I'm not going to get to the subject of the ancient method until after lunch. No voy a hablar acerca del método en sí hasta después de que comamos. But I'm going to say to you that everything I'm asking you to do from history is available in a study Bible if you learn how to use it. Todo lo que estoy tratando de decir es de que lo que estoy presentando desde el aspecto histórico, o sea, de conocer cuándo se escribió, quién lo escribió, a quién lo escribió, eso tienen acceso en una Biblia de estudio. No tiene que tener comentarios. Now I want to talk about how do we find out the different ways to interpret a word. Quiero hablar rápidamente acerca de cómo podemos encontrar o enterarnos las diferentes maneras de interpretar una palabra en la Biblia. I'm going to suggest that you read the passage you're preaching on in several different translations as you study. La recomendación que les haría es que ya que escogieron el pasaje del que van a predicar, lo lean a través de diferentes versiones de la Biblia. Now modern translations are based on 2 or 3 different theories. Las traducciones de hoy en día están basadas de 1 a 3 diferentes teorías. It's in your notes in the section on the Bible. You just got to find it. It's number B in translation problems. So you want to B, find it? okay. I don't know what Roman numeral. It's down further. Keep going. Long ways. Keep going. Keep going. Déjenme encontrarlo. Estoy tratando de encontrar eso que estaba mencionando él, okay? It's not that one. Yeah. I hope you can Translation see. problems. I hope you can see by what's scrolled across the screen how much I'm leaving out. O sea, se dan cuenta que estoy brincando mucho, ¿verdad? De esto, pero eso es lo que estoy tratando de decir. There are several theories. One is if there are 10 Hebrew words, I want a translation that has 10 Spanish words. Una de las teorías es que cuando si tienes en un pasaje o en un versículo tienes 10 palabras en hebreo o en griego, quiero una traducción que me dé 10 palabras en el español. We call this word for word. A esta traducción se le conoce como palabra por palabra. Reina Valera is a word for word. La Reina Valera es una de esas, palabra por palabra. There are other people who say, look, it doesn't matter how many Hebrew words there are. I need to take what they mean and put it in the language I'm trying to give it to. Ok, eso que acabo de mencionar, si ven aquí está la Reina Valera, que es la King James.
Y aquí están varias referencias. La siguiente es lo que se le llama equivalente dinámico, donde no me interesa que me des palabra por palabra, ahora nada más quiero que me des el significado de lo que está comunicando el pasaje. Some examples of this would be the New Jerusalem Bible, La Nueva Biblia de Jerusalén es una de ellas, or the NIV, la Nueva Versión Internacional, and it just tries to capture the truth and put it in the receptor language. Entonces otra vez, si el pasaje tiene 10 palabras en hebreo, esas traducciones de equivalente dinámico es que captura el mensaje del pasaje y simplemente lo pone en un lenguaje fácil de entender. The third group is called paraphrase, El and it tercero. really is just one person's opinion on what the text means. El tercero es lo que se le llama la paráfrasis, ¿se dice en español? Paráfrasis. Entonces, esto lo que es básicamente la opinión de alguien con Yeah. respecto a lo que el pasaje dice. Y Living ahí están Bible, algunas. yeah. La Biblia viva, Biblia ampliada, traducción de Philip, son algunos ejemplos. Now, I am not asking you to preach out of another translation. That is not what I'm doing. La razón que menciona esos tres tipos de traducciones de la Biblia, él no está pidiendo que ustedes cambien la traducción que ustedes usan. But whatever Bible you use, get a Bible from the other theory. Cualquier traducción que ustedes típicamente usan para predicar, la recomendación es que agarren una Biblia de las otras teorías que acabamos de mencionar. And notice the different translations of the word. Y vean las diferencias en las traducciones de la palabra. Can we illustrate that on your commentary? I'm sorry? Can we just show him on the commentary? How do you do that? Sure. Ok, lo que hace Dr. Bob en su comentario, él ilustra esto que acaba de decir. No sé si estuvo fácil de comunicar, no sé si lo comuniqué bien, pero cada capítulo de su comentario, si ven la pantalla, así se ve, así empieza cada capítulo. Estoy usando Efesios como ejemplo, pero observen Efesios capítulo 1 y lo que él está haciendo esa comparación. Entonces, por ejemplo, si yo predico normalmente, un ejemplo, si yo soy Reina Valera, es con la que predico, que en este caso es palabra por palabra. Entonces, lo que él recomienda que hagamos es que veamos la equivalencia dinámica, parafraseo y simplemente para comparar. Ahora, él ya hizo eso para nosotros, por eso es que su comentario ayuda bastante, porque él ya hizo eso. Entonces, observen cómo él te presenta por lo menos 4 diferentes traducciones con diferentes teorías de la traducción. Are you going to explain the Yeah. Now, breakdown? while we're on this, for those of you who are pastors, we always think, how should I present this truth? La pregunta que nos hacemos como pastores, y ahorita que tenemos esto, es cómo, ya descubrí la verdad del pasaje, ¿cómo lo presento? Now, many of us were taught in seminary to have 3 points and illustrate each one. Típicamente para los que hemos ido al seminario nos enseñan que la manera en que presentamos un sermón es tener 3 puntos e una ilustración. But that is a Greek rhetorical model. Ese es un método retórico griego. I don't want to have 3 points because sometimes the text does not have 3 points. Los puntos del sermón no los quiero yo establecer, los puntos del sermón los establece el autor de la Biblia, el texto. So when I compare these paragraph divisions, I'm asking myself, how many truths, how many points are there if I preach on Ephesians 1? Okay. La pregunta es que cuando vengo a esas traducciones y cuando estoy leyendo estos párrafos, la pregunta que me estoy haciendo es esta, conforme leo el texto, es ¿cuál es la verdad o cuántas verdades centrales tiene este pasaje, en este caso de Efesios 1? And notice as these different translations are going to characterize what the paragraph's main truth is. Y observen que lo que hacen estas traducciones, usando en este caso otra vez la Reina Valera, es que la Reina Valera lo que va a presentar 3 verdades en este primer capítulo. Ahí están bosquejados los 3 verdades. So what we're trying to do in our sermons is present the outline of the original author, not my outline. Entonces, una vez más, el bosquejo de mi sermón va a ser el bosquejo del autor original, no el bosquejo que yo quiero que tenga el pasaje. Entonces, en este caso, usando la Reina Valera, observen que de acuerdo a la Reina Valera y viendo cómo es esta traducción, presenta 3 diferentes puntos, Efesios 1, del 1 al 23. La cosa es que la comparación con otras versiones, observen que cómo lo está bosquejando y vean el paralelismo de los 3 mismos puntos de diferentes maneras. Before I leave this point, I'd like to recommend a certain study Bible to you. Hay una Biblia de estudio que me gustaría recomendarles. Now, most study Bibles come from either a denomination or from one person, like Ryrie
or John MacArthur. La mayoría de las Biblias de estudio o vienen de una denominación, entonces trae la influencia denominacional de quien la produjo, o la otra viene de una persona nada más, en este caso como la de John MacArthur, ¿verdad? La Biblia de estudio de John MacArthur es conocida. Va a traer la Charles influencia, Ryrie, o Charles Ryrie, de otro de ellos. Now, what it means is their theology is in the footnotes. Eso, la implicación de ello, esto es lo que implica cuando lees una Biblia de estudio de una denominación o de una persona, es que la teología de ellos o de esa persona es la que va a estar en las notas de pie, en las explicaciones de los pasajes. There are only 2 study Bibles where the translators of the text wrote the footnotes. Only 2. Hay solamente dos Biblias de estudio donde los traductores, no la denominación, no una persona en particular, pero los traductores escribieron las notas de pie. I am not asking you to preach out of these translations. Una vez más, no te estoy pidiendo que prediques de estas traducciones. I'm asking you to buy it to compare yours with. Todo lo que quiero, lo que les invito es que tengan acceso a estas Biblias de estudio, sobre todo las que voy a recomendar ahorita, para que la comparen con la Biblia que ustedes usan normalmente de la que predican. The NIV Study Bible La primera es la Biblia de estudio de la Nueva Versión Internacional and the Language of the Americas Study Bible. y la otra es la Biblia de estudio de la Biblia de las Américas. Now these are about $50 a piece in hardback. Estas Biblias en Estados Unidos, si las compran de pasta dura, valen como $50 Now americanos. Victor has fed us for the last 5 days. Víctor nos ha alimentado por los últimos 5 días que hemos estado aquí. Nos ha dado de comer. One meal in your restaurants for 3 of us is the price of a study Bible. Porque hemos ido a comer a varios restaurantes, ya subimos un poquito de peso estos días, hemos hecho cuentas que lo que se paga por una comida de los 3 en un restaurante es lo que cuesta una Biblia de estudio. So don't tell me I can't afford it. We can afford whatever we make priority. Y aquí todos tienen cara de que les gustan los restaurantes, así es que han ido a restaurantes, ¿verdad? Lo que no pueden decir es que no tengo el dinero para comprar una Biblia de estudio, porque todo el tiempo estamos invirtiendo en comer fuera. ¿Me explico? And if buying one book that'll help us do hermeneutics, it ought to be a priority. But even if it's Power Chicken. Oh, Es que le pregunto que si es el Power Chicken, porque ya fuimos y nos gustó. it takes 3 meals for Es Power que, Chicken. es que me da a escoger entre Power Chicken y una Biblia de estudio. Está difícil la opción entre estos dos. Se me hace difícil. ¿Cuál escojo? Okay. Let's go to the next section called Biblical Authority. Ok, la siguiente. Dejen de pensar en el Power Chicken. Y la siguiente. Ok, what is it again? Biblical Ok, authority. es la que se llama autoridad bíblica. Es la siguiente ahí en el. Now, brothers and sisters, I know you're getting tired. We're having to cram so much stuff in a short space. Yo sé que esto que estamos haciendo es como tomar agua de un hidrante. ¿Saben lo que es un hidrante? Donde conectan los bomberos. Se está saliendo mucha agua. If you need to get up and go to the bathroom or get a drink, please feel free to do that. Si necesitan pararse, ir al baño, tomar agua, por favor, no nos vamos a detener por cuestión de tiempo, pero si necesitan hacerlo con toda confianza, párense. Por But if you favor. go to sleep, please do not snore. Si por alguna razón cabecean y se echan una pestaña, una dormidita, nada más no ronquen, ¿ok? Porque todo está grabándose. Van a So escucharse los ronquidos. let's go to biblical authority. Pónganle silenciador al And the asunto. B. ¿Vi? Yeah, Ok. right there. In the past, I have thought that biblical authority means reading the Bible before you preach or quoting the Bible often while you preach. Yo por mucho tiempo pensé o he pensado que la autoridad bíblica es cuando lees la Biblia antes de predicar o mencionas a la Biblia durante el sermón. Eso es lo que pensaba que era autoridad bíblica. But I have heard so many bad sermons. Pero trágicamente he escuchado muchos sermones muy malos. And I have preached some of them Y muchos de los que he escuchado han sido los míos. Malos sermones. that I have had to change the definition. Que he tenido que cambiar la definición de la autoridad bíblica. It's not just quoting the Bible before I tell people what I think. No. Sí, autoridad bíblica no es simplemente mencionar un pasaje para que corrobore lo que le quiero decir a la gente. Eso no es autoridad bíblica. It's understanding what the biblical author was saying to their day and then applying that truth to my day with the same power. Otra vez, ahí está el número 1. Esta es la definición que él está aprendiendo. Es lo que el autor, es saber o conocer lo que el autor inspirado bíblico dijo o decía en su época y traer ese entendimiento de lo que Pablo, Jeremías o quien sea dijo, cómo lo entendieron los destinatarios a quien se lo dijo y traer esa verdad y aplicarla a nuestros días. Eso es autoridad bíblica. I want you to drop down to Roman numeral 2b.
2, which is That one, B. defense. Ok, la letra B en el número 2 romano. I have said to you that we need to be able to share with another human being why we believe what this text says, right? Tengo que tener la habilidad de poder decirle a la gente por qué es que creo lo que este pasaje dice. And I have said to you that it's like listening to only one half of a phone conversation. Cuando yo hago la afirmación de un pasaje y yo digo esto es lo que dice el Señor, es literalmente la mitad de una conversación por teléfono. So to put it in a very succinct way, you've got to know the who, what, when, where, and why of the Bible text you're trying to interpret. Para poder saber o conocer toda la conversación, usando la analogía de una conversación por teléfono, nada más la mitad de la conversación, tengo que iniciar respondiendo a las preguntas de quién, cómo, dónde y por qué se escribió ese pasaje. Now, I believe the Bible is written in normal, everyday, simple human language. No es más, yo estoy convencido que la Biblia no fue escrita para teólogos, maestros, doctores de la Biblia, pastores, está escrita para el hombre común. It's not Holy Spirit Greek, it's street Greek. No es el griego del Espíritu Santo, es el griego de la calle con el que fue escrito. So how do I get the other side of the message? La pregunta es, ¿cómo le hago para responder al quién, dónde, cómo y por qué? La otra parte de la conversación. Who wrote it? When did they write it? Who did they write it to? Why did they write it? And show me how they gave the message. Otra vez, la pregunta es, ¿quién lo escribió? ¿A quién lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿Y cómo es que compartieron ese mensaje cuando lo presentaron? Now, where do we get that? La pregunta es, ¿de dónde obtengo eso? ¿Cómo respondo a esas preguntas? Usually, it's in the first 2 or 3 verses. Típicamente, esas preguntas están respondidas en los primeros 2 o 3 versículos del primer capítulo del libro que quieren predicar. Sometimes, like Ephesians or Colossians, we can go to the account in Acts. Muchas de las veces, en el paralelismo, para ver libros como Efesios o Colosenses, podemos ver su paralelismo que se encuentra en el libro de los Hechos. Now, you do not want to go to a commentary first. El punto es este, lo que no queremos hacer es ir a un comentario bíblico primero. You must pray first. Eso inicia con oración. You must read the whole book first. Esto incluye leer todo el libro completo en una sola sentada. You must try to find from your reading who wrote it, when they wrote it, why they wrote it. En la primera sentada que demos, cuando leemos el libro completo, digamos Efesios, son 6 capítulos, 10 completos, vas a tratar de responder en tu lectura personal, sin comentarios, después de orar, de decir, ok, ¿quién lo escribió? ¿A quién lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿En dónde lo escribió? ¿Y cómo lo comunicó este mensaje? Only then, after you, the Bible and the priority, work. ¿Sí? Después de que te encuentras con la Biblia, después de hacer este encuentro con el Espíritu Santo, la oración, la Biblia, Only then, go to the introduction in the study Bible. después de que inviertes ese tiempo en oración, buscando al Señor, leyendo el pasaje, tú directamente el pasaje, después de que haces eso, es que entonces tienes derecho a ir a una Biblia de estudio e indagar lo que la Biblia de estudio te presenta, sobre todo al principio en las introducciones de ese And tipo de then, in a preguntas. very short way, it's going to answer all those questions. Y en una manera muy sintetizada o muy rápida lo hace esto. Can I show them very quickly your introduction? Because that's what you do on the commentary. Can I show them that very quickly? Ok, miren por favor la pantalla rápidamente, porque lo que acaba de decir él, realmente los comentarios de Dr. Bob es como una Biblia de estudio, eso es lo que es hasta cierta manera, un poquito más extendida obviamente, pero esto que encuentran al principio del libro, y me estoy yendo al principio, que es la introducción de Efesios, es lo que típicamente las Biblias de estudio tienen al principio, mucho más reducido. Entonces, aquí es donde ustedes van a ver quién lo escribió, a quién lo escribió, cuándo lo escribió, por qué lo escribió, qué está pasando. Esto lo presenta Dr. Bob en todos los comentarios en toda la Biblia, ¿sí? Pero el punto es este, esto no pueden accesarlo, no pueden ir a esto antes, no pueden ir a menos que hayan pasado tiempo, ¿qué dijimos? En oración, leyendo la Biblia, ¿quién? Yo mismo, yo tengo que leer la Biblia, porque esto que está aquí enfrente de ustedes, esto influye al lector. Entonces no queremos empezar con lo que él piensa de Efesios, queremos empezar con lo que dice Efesios. ¿Ven el orden de esto? Entonces esto es importante, pero ahí está. Go ahead. Okay. So you can go to my commentary to get that information, but you've got to pray and read first. Otra vez, ahí está la información completamente gratis, pero no vayan a él primero. Primero tienen que orar y encontrarse con el texto. So go back, if you would, to Biblical Authority, Roman numeral 2b.
Ok, regresemos a la autoridad bíblica en esta letra B. Right there. I need to look for information from the following areas. Aquí es la información que necesito buscar de las siguientes áreas. The historical setting of the original inspired author. Aquí está, el contexto histórico del autor original. Why? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tengo que saber qué estaba pasando históricamente en la vida de Pablo, de Jeremías? Because they are the key in interpreting the Bible. Porque ellos son la clave para interpretar la Biblia. He is saying something to his day because of a crisis in the church. That's the key to interpreting. La clave está en lo que está pasando y lo que está diciendo el autor en ese momento, históricamente hablando, a la iglesia que le está hablando, si es el Nuevo Testamento, a la iglesia que le está hablando. Now, the second thing we look at is how does the author present that truth? Ok, después de que sabemos o vemos esa verdad, la letra B, que es el contexto literario, es cómo la presenta esa verdad. Now, we've been doing Ephesians as an example. Don't go back. So I want to show you how this makes a difference in interpreting Ephesians. Y quiero mostrarles, porque hemos estado hablando de Efesios, cómo es que este contexto literario, o sea, cómo es que presenta Pablo, en este caso, la verdad, hace una diferencia muy grande en el libro de Efesios. The problem in the cyclical letter is false teachers called Gnostics. El problema por el cual, o la razón por la cual Pablo está escribiendo esta carta cíclica que está circulando, es que en las iglesias de Éfeso había un problema de falsa doctrina. So they are emphasizing secret knowledge that supposedly Jesus gave them in traditions. Estos falsos maestros que se habían entrado en la iglesia están comunicándole a la iglesia que ellos tienen cierto conocimiento secreto que Cristo les dio a ellos en secreto. So all of Paul's letters pretty much break into a doctrinal section and a practical Y section. esta es parte de la razón por qué Pablo es predecible en cómo escribe sus cartas, donde casi a la mitad de cada carta tiene una sección doctrinal y la segunda mitad de la carta es una sección práctica. So the three first passages in Ephesians. Los primeros 3 pasajes de Efesios. Oh, please think with me now. Por favor, piensen lo que estamos diciendo, ¿ok? Verse 3 through verse 14 of chapter 1, Efesios 1, del 3 al 14, the doctrine of predestination. que habla de la doctrina de la predestinación. Chapter 1, 15 through 23, true wisdom, true knowledge is in Jesus, not in the false teachers. Del 15 al 23 versículos del mismo capítulo habla acerca de que el verdadero conocimiento y sabiduría emana de Cristo, no de este caso los falsos maestros. Chapter 2, verses 1 through 10, the definitive passage on the New Testament on undeserved, unmerited grace. Capítulo 2 de Efesios, versículos 1 al 10, es el pasaje clave de todo el Nuevo Testamento acerca de cómo somos inmerecedores de la gracia de Dios. Chapter 2, verse 11 through chapter 3, verse 13. Capítulo 2, versículos 11 al 3:13, The mystery of God, hidden from the ages, now revealed in Christ. es el misterio de Dios escondido a través de las edades, ahora este misterio revelado a través de la persona de Cristo. That Jews and Gentiles are now one in Christ. Y esta es la revelación de que en Cristo no hay judío, no hay griego y que somos uno en Cristo. Do you see how all four of those doctrinal truths are related to the historical setting of the false teachers? Esas 4 verdades que acaba de enlistar, ese bosquejo que acaba de hacer capítulos 1 al 3 de Efesios, están conectados a lo que está pasando en la iglesia históricamente. Hay un problema en la iglesia, es falsas doctrinas. You cannot fully understand Ephesians if you don't know about Gnostic false teachers. Ese es el punto, de que no vamos a poder entender completamente la carta a los Efesios si no conocemos o tenemos noción de lo que es el problema del gnosticismo, que son las falsas doctrinas que están You cannot involucradas. fully understand Galatians until you know about Judaizer false teachers. Lo mismo pasa con la carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas, Pablo está hablando o escribiendo por un problema que había, falsa doctrina a través de otra secta que se llamaba los judaizantes. So the way that the book is structured makes a difference. Eso, la implicación de ello, porque estamos hablando del contexto literario, cómo es que él entregó, cómo es que él presentó el mensaje, es lo que se le llama la estructura o el bosquejo del libro, que es importante. Now, until you get used to this, it is not easy. Hasta que esto se convierta en un hábito y estudiemos esto de una manera cotidiana, yo sé que al principio esto es bastante complicado por hacer. So I recommend that you try it, but probably at first you're going to look at a study Bible
or a commentary's literary units. Y aquí es donde probablemente al principio, porque esto que acaba de decir Dr. Bob, quiero explicar esto. Eso que este bosquejo que acaba de dar de Efesios es lo que en el mundo ideal deberíamos de poder hacer nosotros simplemente al leer la Biblia. ¿Sí captamos eso? Entonces, lo que está diciendo es que al principio, como la mayoría no podemos hacer esto así nada más por leer la Biblia, al principio usemos las herramientas que están disponibles como una Biblia de estudio o comentarios. Pero el punto es no depender de comentarios, ¿verdad? Porque dijimos, tenemos ¿qué es la prioridad en la interpretación de la Biblia? El lector, el Espíritu Santo y la Biblia, ¿verdad? Ahí empieza la conversación. But what's happening is people are quoting Ephesians something and they never looked at the problem first. Si el problema en la predicación o en la enseñanza es que muchos estamos afirmando cosas de Efesios, pero ignoramos otra vez la razón por qué fue escrita, qué está pasando en el contexto. So now it's based on your denomination, your personal experience, your personal preference, and not fully the historical reason it was written. Cuando ignoramos o cuando voluntariamente descartamos este contexto histórico, inevitablemente vamos a leer Efesios y le vamos a imponer nuestros filtros culturales, denominacionales, personales, situación que estamos viviendo y afirmamos cosas que nunca se afirmaron en la Biblia. Now Victor has been telling me that I mispronounced this word. So Victor, stand up and pronounce the word at number 3, would you? What is that word? Género, genre, right? He tells me I talk funny. Surely not. Dice que hablo medio chistoso. Dice, pero no. Dice que él habla bien. Sí, la palabra es género, ¿verdad? El género, el tipo de literatura, es lo que está diciendo. Now, genre is the different kinds of literature that make up the Bible. El género es simplemente el tipo de literatura o el diferente tipo de literatura que compone la Biblia. And there are special principles for each one. Y hay principios de cómo interpretar cada género en la Biblia. Now, what I am sharing with you today is called General Hermeneutical Principles for All Written Language. Lo que estoy compartiendo con ustedes son los principios hermenéuticos o de interpretación generales de todo documento. No es, en otras palabras, él no está enseñando lo específico para poesía o para historia narrativa. Now, Victor and Verbo Church was so nice, they emailed you the entire PDF of the one book that I highly recommend. Hay un libro que él recomienda y que lo ve como uno de los pilares para explicar esto que está en la pantalla, y el hermano Víctor, él debió o les ha mandado o les puede mandar la versión del PDF de este libro. It is not a technical book, it is written for the common Christian. No es un libro técnico, no es un libro para seminarios, está escrito para toda persona. And it is written to help the average Christian read the Bible better. Y este es un libro que está escrito para ayudar al cristiano a poder entender este tipo de variantes, este tipo de géneros en la Biblia. Brothers and sisters, I am telling you, this book will change your Bible reading. Les digo y les insisto, y por experiencia propia, y lo hemos visto, este libro va a cambiar la manera en que leemos e interpretamos la Biblia. I cannot tell you what a blessing it's been to my life. No les puedo decir la bendición que esto ha sido para mi vida. Now here's the deal. Aquí está el punto. I got a room full of Christians who made a special effort to come to a meeting. Estoy enfrente de un montón de cristianos que hicieron un esfuerzo especial para venir a esta reunión. We have put in their hands the material to help them be better interpreters. Estamos poniendo en sus manos todo lo que está aquí, lo que estamos grabando, el libro que acabo de mencionar, está en las manos de ustedes. And the vast majority of you will never do nothing. Y la tragedia de esto es que hemos visto a través de los años que aun cuando ponemos esto en las manos de ustedes, la mayoría no hace nada con esto. You'll keep on preaching your opinion and pulling verses out of the Bible and changing the definitions of words because it's easy and you're used to it. Y trágicamente, después de una presentación como esta, regresamos mañana, el próximo mes, al estilo de predicación que hacemos, sacamos textos fuera de contexto, seguimos imponiendo palabras en la Biblia que no fueron, en fin, no cambiamos nada. But I guarantee you, you're going to stand before God one day for hearing this and ignoring it. Pero el punto es que esta tarde, esta presentación nos hace responsables, donde un día estaremos delante del Señor, y si no, por lo menos hicimos el esfuerzo de considerar lo que se ha presentado, obviamente eso nos hace malos administradores de ello. And this has nothing to whether we agree. Nothing. Y otra vez, esto no tiene nada que ver en estar de acuerdo con lo que la Biblia dice. I think as I've been speaking, these common sense approaches
to ancient writing is beginning to make sense in your mind. Yo quiero pensar que esta tarde, conforme he estado presentando este método del sentido común, espero que realmente esté conectando en la mente de todos. The key is the original author's setting, not mine. La clave es lo que está aquí en la pantalla, es el contexto histórico del autor original, no el mío, no lo que está pasando en mi vida, pero en la vida de él. I got to read the whole message of that author. I can't just pick and choose the verses I like. Tengo que leer todo el mensaje, todo el libro, no puedo nada más escoger los pasajes que me convienen o que me gustan. Sermon preparation takes some time, some prayer, and some research. Sí, la preparación de sermones requiere tiempo, requiere investigación, requiere compromiso. And you can't wait till Saturday night at 10 o'clock to get ready for Sunday morning. Y es imposible poner en práctica esto si lo vamos a hacer el sábado en la noche para predicar el siguiente día. No va a funcionar. Amen? ¿Sí o no? No podemos seguir haciendo esto, ¿verdad? De You simplemente have hablar. been called to share the Word of God. You do not have the right to tear it up. Es obvio que hemos sido llamados para comunicar la palabra del Señor. No tenemos el derecho para distorsionarla. The only Bible some people will know is the Bible that comes through you. Sí, la realidad es que para algunas personas en sus vidas, la única Biblia que van a conocer es la que tú les presentes. You are an important person. Eres una persona importante en todo esto. We approach this book with dirty hands. Nos acercamos a este libro con manos sucias. We let everything in the world get in the way of our time of prayer and study. Trágicamente permitimos que un montón de cosas en la vida, en el mundo, nos distraiga de la importancia de orar, de estudiar su palabra. If we do not guard our study time, our prayer time, and our biblical resources, no one will. Si nosotros no vemos como prioridad el estudiar, el presentarnos delante del Señor, el orar y el usar estos recursos para la investigación o para preparación, nadie lo va a hacer por nosotros. God called you because He wants the gospel to come through you, but He wants it His gospel, not your opinion. El Señor te ha llamado y te ha llamado para comunicar su evangelio, no tu opinión del evangelio. I want to talk about the balancing of Scripture. Quiero hablar rápidamente antes de irnos a comer en la cuestión del balance de la escritura. Where do you find that? Just don't do it. After lunch, I'll get to it specifically. Ok, después de la comida voy a meterme ya en la cuestión del cuaderno que está en la pantalla. Would you agree with me that all Scripture is inspired? ¿Están de acuerdo cuando les digo que toda la escritura es inspirada por Dios? 2 Timothy 3:16, right? Según de Timoteo 3:16, ¿verdad? Then why don't we preach through Scripture? Si toda la escritura está inspirada, ¿por qué no predicamos a través de la escritura? Why do we preach just the things that evangelicals like? ¿Por qué predicamos solamente las cosas que los evangélicos quieren o les gustan? Why do you skip over the verses that you don't feel comfortable with? ¿Por qué constantemente brincamos o evadimos los pasajes que no nos gustan o que nos hacen incómodos? I usually say this, and I really am screaming. Please hear me. Esto lo digo constantemente y esa es la parte que realmente quiero enfatizar. Escúchenme, por favor. You do not have the right to let one inspired text damage, depreciate, or ignore another inspired text. Tú no tienes el derecho de que un pasaje de la Biblia ignore o desprecie otro pasaje de la Biblia. Usually at this point in the seminar, I try to give some examples of abuses. Aquí es donde típicamente muestro algunos ejemplos de abusos que tenemos o que hacemos de la Biblia. Now, brothers, you know that I am an evangelical from Texas, so I'm coming from a little different culture. Ustedes saben que mi contexto es diferente al de ustedes, ¿verdad? And I'm not 100% sure that all of these will be meaningful to you. Y no estoy completamente seguro de que los ejemplos que tengo en el libro van a ser significantes para todos, o sea, van a tener sentido algunos de ellos. But I want to try. Pero voy a hacer el intento de que funcione. Particularly that I know that some of you are charismatic in your background. Yo sé que muchos de ustedes vienen de un contexto carismático, ¿verdad? And I want you to turn to 1 Corinthians 13. Primera de Corintios 8. capítulo 13, si pueden ir a sus Biblias rápidamente para ilustrar esto. 1 Corinthians 13:8. Now you may be surprised to know that this is the only verse that cessationists have on the gifts have ceased. Ustedes saben que hay un grupo de denominaciones que hablan de que, y no sé cómo se dice la palabra en español, pero habla de que los dones han cesado. Entonces, este es el único pasaje que aquellos que piensan que algunos dones han cesado es el que usan. It's the only verse.
Es el único pasaje. 1 Now- Corintios 13, 8. Look at this verse. ¿Es verse 8? Yeah. Ok, versículo 8. 3 things are mentioned: Hay tres cosas que están mencionadas en este versículo 8. prophecy, knowledge, and tongues. Habla de profecía, habla de lenguas y habla de conocimiento. Now, prophecy and knowledge has the same verb. Profecía y conocimiento tienen el mismo verbo. The verb for tongues is different. El verbo para las lenguas, el verbo en la oración es diferente. And this is what people say. Y eso es lo que la gente me dice. The etymology of this verb means to cease in and of itself. La etimología de este verbo implica que ha cesado en sí mismo. First place, you never go to the etymology of words because I guarantee you don't know what these words mean originally. La razón que no vamos a la etimología de las palabras es porque muchas veces ni siquiera nosotros sabemos cuál es la etimología de ello. So to say that tongues are going to cease first and then later knowledge and prophecy, that's what they're saying. Básicamente lo que están diciendo los que creen en que han cesado los dones es que dicen, primero va a cesar o ha cesado las lenguas y eventualmente cesará lo que es la profecía y lo que es el conocimiento. Just read the next couple of verses. Holy spit, everything but love is going to cease. Observen que los siguientes versículos habla de que todo va a cesar excepto el amor. This chapter is about love. Este es un pasaje que habla del amor. But people with a theological agenda went to verse 8 to prove that charismatics are wrong. That is not good. Pero aquí es donde, otra vez, personas o evangélicos con una agenda, con filtros, van a este pasaje para comprobar que los carismáticos o que las iglesias que practican el don de lenguas están mal, porque ya cesó ese don, ya no existe supuestamente. Would you turn to Colossians 2:21? Colosenses 2:21. This is where Paul is saying, don't be trapped by the tradition. You've been freed from Jewish traditions. Don't let Greek traditions trap you. Es el pasaje donde Pablo está diciendo a la iglesia, han sido liberados de tradiciones, no permitan que en este caso el judaísmo o la cultura griega los vuelva a capturar. And by the way, Gnosticism is also the background. Y of entre the book of paréntesis, en Colossians. Colosenses, así como lo fue en Efesios, es el gnosticismo el problema o el contexto por el cual está hablando. Entonces, conocer un poquito del contexto, ¿verdad? Verse 21. What was that? Colossians. Yeah, 21. Yeah, es el 2:21. versículo 21 del capítulo 2. So years ago in Texas, when I was pastoring, we used to have a group come every year and do a testimony and take up an offering to help addicts, drug and alcohol addicts in Texas. Cuando estaba yo pastoreando en mis años de pastorado, había un grupo que venía para ayudar a aquellas personas que tenían problemas con adicciones, desde drogas, desde alcoholismo, y venían a la iglesia a hablar y recogían una ofrenda para ayudar a la comunidad. And those things are a problem, yes? Y esos problemas son, o sea, es un problema, ¿verdad? Lo que es el alcoholismo, lo que es la drogadicción. La adicción es un problema. So this group has got to find a text that deals with addiction and abuse, right? Y este grupo, para llevar a cabo su ministerio, necesitan un versículo de la Biblia que verifique o que apoye lo que están haciendo, ¿no es cierto? So what this says is, do not touch, do not taste, do not handle. Entonces, este pasaje del versículo 21 dice, no manipules, no gustes y no toques. Would you read the text around it? That is the message of the false teachers. Observen que está entre comillas. Esto que está diciendo Pablo, esto lo está extrayendo del mensaje de los, en este caso de los gnósticos, está usando los escritos del gnosticismo. It's like preaching on the three friends of Job when God rejects all their theology, and yet we preach on them. Es como los tres amigos de Job. ¿Recuerdan que Dios va a rechazar la teología de los tres amigos de Job? Es como si hiciéramos un sermón de la teología de ellos, que es una teología equivocada porque Dios la va a rechazar. John 11:44. Juan 11, versículo 44. Now this is the raising of Lazarus. You know this story well. Este es el pasaje de la resurrección, de resucitación de Lázaro. And Jesus said, Lazarus, come forth. Y aquí es donde Cristo le dice a Lázaro que venga, que salga. Somebody said, if he hadn't have said Lazarus, the whole graveyard would have emptied. Hallelujah. Alguien hizo el comentario de que si Cristo no hubiera dicho Lázaro, sal, se hubiera levantado todo el cementerio. Amen. Qué bueno que especificó que nada más a Lázaro, porque Cristo hubiera So levantado. here is Lazarus wrapped in grave cloths. Aquí está Lázaro, sal fuera, ¿verdad? Está Lázaro y sale todo envuelto en las túnicas. And con- Jesus says, unbind him.
y Cristo le dice, los pies y las manos atados con vestidas y el rostro envuelto. Jesús les dijo, desátenlo y déjenlo ir. So here's the text you read. Unbind him and let him loose. Aquí está el texto, ¿verdad? Desátenlo y déjenlo ir. And here's the sermon. Y aquí está el sermón.